Buenas tardes, jóvenes. Vamos a estar revisando los procesos de evolución y dentro de estos, pues, tenemos lo que es mutación, deriva genética, recombinación genética, aislamiento y selección natural, que son los que vamos a estar revisando. Entonces, la evolución es el proceso por el cual los organismos actuales se han descendido a partir de antepasados antiguos. La evolución es responsable tanto de las notables similitudes que observamos en todas las formas de vida como de su sorprendente diversidad. Pero ¿cómo funciona exactamente? Jóvenes, antes se me olvidaba dar aviso, nos estamos apoyando de esta página Understanding Evolution. Está muy práctica, muy sencilla de entender. Bien, la variabilidad genética es una parte fundamental del proceso, ya que la evolución se produce cuando fuerzas selectivas actúan sobre la variabilidad. Esta sección examina los mecanismos de evolución haciendo hincapié en, y tenemos una que es la descendencia, y las diferencias genéticas heredables que se transmiten a la siguiente generación. Vamos a revisar cuáles son estas de descendencia. Bien, ustedes me dicen si la pueden ver. No, aún no. ¿Aún no cambia? Ok. Ya se ve, profe. Ok, perfecto. Descendencia con modificación. Hemos definido, ¿lo podrías leer, por favor, Cristina? Hasta acá. No puede leer, por favor. Ok, bueno, Yo leo. sí, gracias. Hemos definido la evolución como descendencia con modificación a partir de un antepasado común, pero ¿qué se ha modificado exactamente? Solo hay evolución cuando hay un cambio en la frecuencia genética de una población con el paso del tiempo. Estas diferencias genéticas son heredables y se pueden transmitir a la siguiente generación. ¿Qué es lo que realmente importa en la evolución? El cambio a largo plazo. Compara estos ejemplos del cambio en poblaciones de escarabajos. ¿Cuál de ellos es un ejemplo de evolución? Gracias. Bien, aquí nos vamos a basar justamente en el ejemplo. A ver, permítame tantito. Bien, entonces nos estamos ayudando con el ejemplo de los escarabajos que hemos estado revisando con anterioridad. Y tenemos escarabajos a dieta. Piensa en un año o dos de sequía durante la cual hay pocas plantas que los escarabajos puedan comer. Todos los escarabajos tienen las mismas posibilidades de sobrevivir y reproducirse, pero debido a las limitaciones del alimento, los escarabajos de esta población son algo más pequeños que los de la generación precedente. A ver, si se dieron cuenta, con anterioridad los escarabajos quiere decir que eran grandes, pero al variar la dieta, ¿qué es lo que pasa? Ya no pueden desarrollarse del mismo tamaño. Lo que pasa es que son más pequeños. Y entonces la generación que sigue va a ser pequeña, ¿sí? Esto es una parte del proceso evolutivo. ¿Por qué va a ser pequeña? Porque no sabe, bueno, esta parte de la evolución nos está diciendo, no sabemos si la siguiente, en el siguiente periodo, en la siguiente, no sé, sequía, vaya a haber suficiente comida o no. Entonces, genéticamente se modifica y va a hacer que los escarabajos sean pequeños. Bien, tenemos dos escarabajos de distinto color. ¿Los podrías leer, por favor, Caro? La mayoría de los escarabajos de la población, digamos el 90%, tiene genes para el color verde intenso y unos pocos, el 10%, tienen el gen que los hace más marrones. Con el paso de varias generaciones, las cosas han cambiado. Los escarabajos marrones son más comunes de lo que solían ser y forman el 70% de la población. ¿Qué ejemplo? Ese que la ilustra la descendencia con modificación, es decir, un cambio de la frecuencia genética con el paso del tiempo. La variación de peso del primer ejemplo se produce por la influencia ambiental, la escasa disponibilidad de alimento, no por cambio en la frecuencia de los genes. Por lo tanto, en el ejemplo 1 no es evolución.
debido a que el pequeño tamaño corporal de esta población no está determinado genéticamente. Esta generación de escarabajos de cuerpo pequeño dará lugar a escarabajos que alcanzarán un tamaño normal si tienen una disponibilidad normal de alimento. El cambio de color del ejemplo 2 es indudablemente evolución. Estas dos generaciones de la misma población son genéticamente diferentes. ¿Pero cómo ha sucedido esto? Bien, eso lo vamos a estar revisando. ¿Qué nos está diciendo? Que el cambio de tamaño depende mucho del alimento. Ese es un proceso de adaptabilidad. Y en el siguiente es un proceso genético. ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con las características de los genes dominantes y los genes recesivos que hay dentro de esta especie. Ok, vamos a continuar. Tenemos la mutación, migración, flujo genético, deriva genética y selección natural como mecanismos de cambio. Esa es la que vamos a estar revisando, que es de las más importantes que hay. Dentro de los mecanismos de cambio hay 4 procesos. El primero es la mutación. Vamos a entender en este caso, si lo pueden observar, que es un cambio en una secuencia de ADN, que normalmente ocurre debido a errores de la replicación o reparación y es la fuente principal de variabilidad genética. Los cambios en la composición del genoma debidos exclusivamente a la recombinación no se consideran mutaciones, dado que la recombinación por sí sola cambia simplemente cuáles son los genes que están unidos en el mismo genoma, pero no altera secuencia de genes. Ok, nos está diciendo aquí que la mutación la vamos a entender como un error, ¿sí? Y es un error en la cuestión genética. Esta variabilidad, si ustedes recuerdan, en relación a las enfermedades que ustedes me expusieron, había un fallo, ¿cierto? Había un excedente de cromosomas o no había unión de cromosomas que genera esta mutación. A eso se refiere esto. Muy bien. Ahora tenemos una mutación, podría ser que padres con genes para color verde intenso tuvieran descendencia con un gen de color marrón, por lo cual en la población aumentaría la frecuencia de genes para escarabajos marrones. ¿Qué es esto? Hubo un error genético donde todos los escarabajos eran verdes. Pasa esta mutación y se vuelven algunos cafés, o bueno, marrón. Y al ser marrones, a lo mejor estos empiezan a reproducir entre ellos y van a seguir teniendo escarabajos de color marrón. ¿Sí? A eso se refiere esta parte de la mutación junto con la descendencia. Tenemos la parte de migración. Nos dice, algunos individuos de una población de escarabajos marrones podrían haberse unido a una población de escarabajos verdes, lo cual haría que los genes para escarabajos marrones fueran más frecuentes que la población de escarabajos verdes. ¿Qué pasa aquí? Supongamos que está un grupito y el otro grupito. Y ya ven que de repente alguno se pierde en el camino y se une al grupito verde. ¿Qué pasa si se reproducen? Y supongamos que este marrón es gen dominante, o sea que es macho. Se reproducen y va a empezar a crecer población con estas características, las que tenían los escarabajos marrones. A eso se refiere. Cuando hay una migración, una salida del núcleo, podría decirse, o de mi manada, no sé, este tipo de palabras, va a haber esa variación y nos va a dar ay, ¿qué les poner ahí? Se me fue. Esta evolución a través de los genes dominantes. Va a haber justamente más escarabajos de color marrón que de color verde. Bien, la deriva genética. Esta, imagina que en una generación sucediera que 2 escarabajos marrones tuvieran 4 descendientes que sobrevivieran para reproducirse y que varios escarabajos verdes murieran al ser pisados por alguien y no tuvieran descendientes. En la siguiente generación habría algunos escarabajos marrones más que en la generación anterior, pero sería solo por el azar. Estos cambios aleatorios que se producen de generación en generación se conocen como deriva genética. ¿Qué es esto? El proceso de evolución, cuando se da una deriva genética, va a ser así, a la suerte, como nos dice acá, al azar.
¿Esto qué es? Hay más marrones en este momento. ¿Por qué? Porque 4 de ellos, verdes del grupito, fueron apachurrados. Fue algo que pasó simplemente, fue algo, acuérdense, como si fuera su boda, fue una amenaza, fue algo externo, no es algo que se podía controlar. Entonces, al momento que desaparece esto, van a empezar obviamente a procrearse más de este lado. ¿Por qué? Porque no hay descendientes ya de color verde. Fue por algo al azar, no es como que ya tiene que ser así, como la parte de la frecuencia que nosotros estábamos revisando, ¿no? Que al ser más verdes y menos marrones, el predador consume más verdes y menos marrones. No, al contrario, esto fue algo a la deriva, fue algo a la suerte. Bien, tenemos también la selección natural. Y esa es la parte que ya hemos estado revisando. Dice, imagina que las aves detectan y por lo tanto se comen, detectan que visualizaron, ok, más fácilmente a los escarabajos verdes. ¿Por qué razón? Porque son más llamativos. Y no sé si recuerdan esta parte de la curva, cuando veíamos, ¿no? Que los que estaban al centro eran los que se salvaban y los que estaban en los extremos eran los que iban a morir. Bien, los escarabajos marrones tendrán una oportunidad ligeramente mayor de sobrevivir para tener descendencia y pasarán los genes para el color marrón a sus descendientes. Por lo tanto, en la siguiente generación los escarabajos marrones serán más comunes que en la generación previa. ¿Por qué razón es esto? Porque hay más número de escarabajos marrones, que son los que sobrevivieron, los que se encontraron al centro. Entonces, si se sigue manteniendo como postulado, va a seguir constante, va a seguir tras generación y tras generación que estos genes van a prevalecer, a diferencia de los verdes. ¿Por qué? Porque son más llamativos, porque son, no se adaptan a lo mejor también al medio ambiente, no se pueden como que camuflajear para que no puedan ser observados por su predador. Bien. Y bueno, de ahí este es parte del ejemplo. Tenemos la siguiente, donde nos dice, la importancia de la variabilidad genética. Ustedes me dicen si ya la pueden ver. Ya, profe. Ok, perfecto. Aquí nos dice, sin variabilidad genética no podría actuar algunos de los mecanismos básicos del cambio evolutivo. Vamos a aprender más sobre las 3 fuentes primarias de variabilidad genética. ¿Las podrías leer, por favor, Arturo? Las 3 de acá. Dice, las mutaciones son cambios en el ADN. Una única mutación puede ser un efecto considerable, pero en la mayoría de los casos, el cambio evolutivo se basa en la acumulación de muchas mutaciones. 2. El flujo génico es cualquier traslado de genes de una población a otra y es una fuente importante de variabilidad genética. La sexualidad puede originar nuevas combinaciones genéticas en una población. Esta recombinación genética es otra fuente importante de variabilidad genética. Muy bien, gracias. Entonces entendemos que la variabilidad genética son estas 3. Puede ser por mutación, que recuerden que es un error que genera este cambio en el ADN. Puede ser por flujo génico, que es el traslado. Recuerden en esta parte de esta, que bueno, tiene relación con esta, la combinación entre el gen dominante y el gen recesivo. Esta combinación nos va a dar un gen diferente. Y aquí viene la parte de la sexualidad. Origina nuevas combinaciones, que si recuerdan dentro de los postulados de Darwin, nos decía, él no había considerado las características cromosómicas de los demás genes, ¿no? Del gen, por ejemplo, dominante y recesivo. Ellos traen ciertas características, cargas cromosómicas diferentes, son únicas, pero cuando se combinan, cambia. Y está esto, la variabilidad genética. Y es lo que tenemos aquí ilustrado, bueno, de manera ilustrativa, la recombinación genética es una fuente de variabilidad. Y es eso, tenemos cromosomas rojos, cromosomas azules, y hay una recombinación acá y ya tienen estas variabilidades. Bien, vamos a continuar. Tenemos la naturaleza aleatoria de la deriva genética y los efectos de la disminución de la variabilidad genética. Bien, deriva genética, ¿la podrías leer, por favor? Uy.
Monse. La deriva genética junto con la selección natural, la mutación y la migración es uno de los mecanismos básicos de la evolución. Algunos individuos de cada generación pueden simplemente por azar dejar unos pocos descendientes más y genes, claro, que son individuos, los genes de la siguiente generación serán los genes de los individuos afortunados, no necesariamente los más sanos ni los más mejores. Eso es, en pocas palabras, la deriva genética y que tiene lugar en todas las poblaciones. Los caprichos del azar son inevitables. Bien, gracias. Aquí justamente es esto. La deriva es esto, de fortuna, de suerte. ¿Por qué? Porque estos que siguen vivos, estos de acá, o sea, este era originalmente, ¿no? Aquí ya los pisaron y estos siguen vivos, pero siguen vivos por mera suerte. Y es eso, una deriva. Bien, para tratar de entender un poquito más esto, obtenido de Khan Academy, tenemos que este fenómeno se lleva a cabo a través del tiempo, es decir, durante muchos años o incluso siglos, por lo que las variaciones son visibles después de muchas generaciones. Esto es una constante, pasa, ¿sí? A eso se refiere. Bien, de ahí tenemos como la variabilidad, la reproducción diferencial y la herencia dan como resultado la evolución por selección natural. Y esa es una de las que ya estuvimos revisando. Dentro de la selección natural, uno de los mecanismos básicos de la evolución junto con la mutación, la migración y la deriva genética, se los hago un poquito más para que lo puedan observar. Tenemos que la gran idea de Darwin por selección natural es relativamente sencilla, pero a menudo se entiende mal. Para averiguar cómo funciona, imagina una población de escarabajos, que es la que estuvimos revisando, y tenemos, hay diversidad de caracteres. Por ejemplo, algunos escarabajos son verdes y otros son marrones. Cada quien tiene ciertas características que son diferentes entre otras especies o entre otros organismos. Hay reproducción diferencial. Debido a que el ambiente no puede sustentar un crecimiento poblacional ilimitado, no todos los individuos consiguen reproducirse en todo su potencial. En este ejemplo, los pájaros tienden a comerse los escarabajos verdes que logran sobrevivir y reproducirse con menos frecuencia que los marrones. Y estas se acuerdan que es de ciertas características, los que se encuentran fuera del rango de seguridad, podría decirse, tienden a desaparecer, ¿sí? Y es por ciertas características que ellos también tienen. Tenemos que hay herencia. Los escarabajos marrones supervivientes tienen bebés escarabajo marrones, debido a que este carácter tiene una base genética. Solamente sobrevivieron unos, entonces son los que van a predominar. Tenemos como resultado final el carácter más ventajoso. El color marrón que permite al escarabajo tener más descendientes se vuelve más frecuente en la población. Si este proceso continúa, finalmente todos los individuos de la población serán marrones. Recuerden esta parte de ventajosos. Si tenemos mayor número, rescatando este ejemplo, ¿no? Ya se lo comieron los pajaritos. Y quedó solamente un escarabajo verde, y este escarabajo a lo mejor es de gen recesivo, quiere decir que no tiene una carga genética tan fuerte. Con el paso del tiempo, conforme se dé la reproducción, este va a desaparecer. Va a lo mejor quedar ciertos rasgos, pero poco a poco va a ir desapareciendo y se va a limpiar esto y va a ser solamente lo que son la población de escarabajos marrones. Van a quedar estos que son ventajosos comparado con los demás. Bien, y de ahí tenemos como último ejemplo, cómo especies diferentes pueden influir en su evolución mutua mediante la coevolución. ¿Qué es esta coevolución? Mientras otros organismos estén aprendiendo, yo voy a ir aprendiendo también y juntos vamos evolucionando. ¿Por qué? Porque yo ya vi que el de enfrente se quemó agarrando el sartén. Yo no voy a ir de tonta a agarrarlo también, ¿sale? Porque yo ya aprendí a través de él. Y es esta parte de las características que yo les había enseñado, ¿no? Cuando te dicen tus papás, oye, es que tienes que hacer las cosas de esta manera porque yo ya lo viví, yo ya sé lo que pasa, pero no, ahí va uno y no quiere uno evolucionar. A eso se refiere esta parte de la coevolución. Bien, voy a detener la grabación, jóvenes.